mercados financieros en este último tiempo, principalmente en el mes de abril. ¿Cuáles son los rendimientos de algunos activos en particular? Vamos a también hablar y revisar un poco de cuáles son los activos que hoy día nuestros clientes en Capitalia más operan en distintos países también, que eso es muy importante. Muchos clientes también nos han comentado de qué activos ver, de qué es lo que más operan los otros traders, etcétera. Así que sería muy bueno como también mostrarlo, como el sentir de los traders y de los posibles clientes también que hoy día nos miran. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Matías Osorio, soy Sales Manager de Capitalia México. Tengo más de 10 años de experiencia en el mercado financiero, en derivados y también en instituciones bancarias, de profesión ingeniero comercial, con un máster también en gestión financiera empresarial y también acreditado ante el Comité de Mercado de Valores hasta el 2026 como director comercial en Chile y en LATAM. Bien, así que, ¿cuál es un poco esta visión? Vamos a revisar un poco estos timing. Todos los meses el mercado cambia, las posturas cambian, las expectativas cambian. Entonces vamos a empezar a hacer este resumen mensual de mercado para hacer un review y poder ir tomando las mejores decisiones. Y como bien les dije, acá estamos poniendo un poquito los activos más transados, más operados acá en México en general, en todo Capitalia. Hoy día, claramente, Chile en Capitalia es donde tenemos el mayor grueso de nuestros clientes, por lo tanto, en primer lugar se conserva el dólar en pesos chilenos. Luego el oro, y el oro tiene que ver netamente por un impulso que ha tenido en el último tiempo también con los riesgos geopolíticos que hemos visto. Y como tercer lugar, el dólar peso mexicano. Recuerden que el dólar en México es la moneda más líquida de Latinoamérica, ¿ya? Por lo tanto, es una moneda que cierra solamente una hora, donde tenemos operaciones abiertas casi que 24/5 de lunes a viernes y abre el domingo en la mañana. Por lo tanto, es una moneda súper líquida donde se mueve bastante. Y en el caso de México, acá les puse la banderita. En primer lugar, el 40% de las operaciones que hacen hoy día los traders están netamente viendo oro. Y luego viene el cacao. Como bien saben, nosotros estamos viendo harto el cacao. Acá hay dos contratos, el de mayo y el de julio. Recuerden que estos son contratos futuros, por lo tanto vencen, expiran en algún minuto. Y si juntamos el cacao de mayo y el cacao de julio, tiene básicamente el 30% de las operaciones que hacen hoy día los traders en Capitalia, México, pertenecen a cacao y luego, digamos, el oro. Seguido también por Bitcoin, la plata, el euro, hartos par de divisas y también Nvidia, considerando que es una acción que también ha tenido una alta volatilidad, un alto crecimiento y porque estamos viviendo el boom de esta inteligencia artificial. ¿Cómo han sido los rendimientos desde el punto de vista anual y mensual? ¿Qué significa anual? Years to date. Estamos hablando solamente del año 2024 y cómo se comportaron estos activos en el año, perdón, en abril y parte de mayo. Ahí les pusimos abajo al 2 de mayo. ¿Cuáles son los activos que más han subido durante el año? Fíjense acá, el penúltimo, Nvidia en el año Years to Date, es decir, desde el 1 de enero fecha, lleva casi un 70% de upside, ¿ya? Es una locura, en algún minuto estuvo en un 120, sin embargo ha tenido una caída bastante relevante desde su máximo anterior. Sin embargo, en el año, hoy día, cualquier trader de capitales que haya comprado Nvidia, básicamente, debiese tener un 70%. Yo en particular, como Matías, estuve bien corto en esta empresa, dado a que efectivamente teníamos que ver un retroceso, y efectivamente lo tuvo desde sus máximos históricos en torno a los 950, $970 la acción. Efectivamente tuvo ahí un crecimiento bastante exponencial. Eh, ¿Cuál fue otra empresa que subió de manera discriminada? Meta, que es ex Facebook, que obviamente ha tenido un incremento bien potente porque está muy ligado también con la inteligencia artificial. Recuerden que el año 2024 y el año 2023 ha sido básicamente ese sector el que más ha impulsado a la bolsa en general.
Lo siguen Amazon y Alphabet, que son también empresas que hoy día también ocupan mucha inteligencia artificial, pero están más ligadas, obviamente, a la tecnología en sí, ¿ya? ¿Cuáles son los commodities que han subido? Cobre ha subido un 15%, el oro ha subido un 10% en el año y la plata, por supuesto, la plata y el oro se mueven relativamente similar, son metales preciosos en los cuales también algunos funcionan como activo refugio, en el caso del oro, y mucho ojo con esto que lo he escuchado mucho también en otros portales y otras personas que son relativamente entendidas del tema. Y hay un grave error que se tiene con respecto al oro y el concepto de activo refugio. Cuando uno habla de activo refugio, no significa que sea un activo conservador, no significa que sea un activo que no se mueva, no significa un activo que no pierdas plata, no significa, significa que uno se refugia en contra de la inflación. Por eso se llama activo refugio. Se le dice activo refugio por excelencia, dado que en minutos de incertidumbre, donde en lo posible las bolsas tienden a caer, hay incertidumbre, no hay mucho apetito por riesgo y además hay altos niveles de inflación, el inversionista se refugia en oro. ¿Por qué se refugia en oro? Básicamente para poder optar o mitigar el efecto inflación. Si yo hoy día tengo mi capital en un CETE, básicamente, que te cubre con la inflación, eso tiene un costo, que es una tasa, y esa tasa te la cobran básicamente todas las instituciones financieras que te entregan este CETE, y eso tiene una tasa, ¿ya? En cambio, cuando tú compras oro, eso no te genera, o sea, no tienes que pagar o un retorno o no tienes que pagar una tasa que te cobra alguna entidad. Por eso se le llama activo refugio, porque te cubres de la inflación, ¿ya? Y además no tienes que pagar este costo anexo que es relacionado con activos refugios como los CETO o la renta fija, ¿ya? Por ende, es muy, muy importante entender que invertir en oro no significa cero riesgo, de hecho, todo lo contrario. El oro es un activo que se mueve aproximadamente un 1,2% diario y esos son aproximadamente como 25, 27 dólares. Y 25, 27 dólares diario en el oro con el mínimo de inversión, eventualmente puedes ganar o perder entre 200 y 300 dólares de tu cuenta diaria, ¿ya? Por lo tanto, no es un activo no volátil o un activo donde vas a estar tranquilo, ¿ya? Sino que se le llama activo refugio netamente por inflación, ¿ya? ¿Y por qué sube el oro? Básicamente cuando hay riesgo en la economía, y ya vamos a profundizar eso, y quiero irme específicamente a lo que ha ocurrido con la Reserva Federal y también lo que está pasando hoy día desde el punto de vista de un conflicto bélico que estamos viviendo en el Medio Oriente. Por eso tenemos activos como el cobre, la plata y el oro subiendo, y fíjense el WTI Brent o el WTI, el petróleo WTI, que es básicamente el petróleo, ha subido cercano al 10% y eso también tiene que ver con la incertidumbre que estamos viviendo en el Medio Oriente con respecto a esta posible guerra, si es que llega a escalar o no. Generalmente en las guerras, lo primero que sube, lo primero es el petróleo. ¿Por qué? Porque obviamente necesitas movilizar tropas, empieza a los aviones y que los drones, y para todo eso se necesita básicamente petróleo. Por lo tanto, el costo de adquirir ese petróleo aumenta por el aumento de la demanda, y si aumenta el precio del petróleo también, vamos a ver más adelante, aumentan los costos de producción a nivel mundial, y eso lo vamos a ver más adelante. Bien, por lo tanto, ¿y cuáles son los activos que más han caído en el año? Lo sigue Tesla, vamos a hablar un poquito de Tesla. Apple lo sigue, luego de, obviamente, tener que bajar, por supuesto, los precios de los iPhone en China, porque si no, los chinos no iban a comprar este iPhone dado a la competitividad que hoy día existe y también a las políticas que está teniendo China con respecto a empresas en Estados Unidos. Y Tesla tiene que ver básicamente con lo mismo porque hoy día el costo de producir un auto eléctrico es bastante alto y sobre todo en una etapa que estamos viviendo hoy día a nivel de mercado, que los costos de producción y la escasez a nivel mundial cada vez está aumentando. Y ya vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con respecto a eso. Y bien, y vamos a ponerle acá un poquito el resumen anual Years to Date de estos activos en términos de gráfico. Ahí podemos ver que todos los activos que hoy día más operamos nosotros los traders
el rendimiento que han tenido durante el año 2024. Hay que tener mucho ojo. ¿Por qué lo pongo en este tipo de gráfico? Porque, por ejemplo, Nvidia, que ya llevamos 5 meses del mes, ya ha subido un 70%, eso durante un año es bastante, ¿ya? Un Alphabet, un Amazon, un Meta que han subido un 19, un 18%, está dentro del promedio de lo que se mueve una acción, por lo tanto, podrían seguir subiendo y estar en torno a un 25, incluso 30%. Sin embargo, Nvidia eventualmente en el transcurso de los meses podríamos tener una corrección. Y por la parte de las acciones que están negativas, en el caso de Tesla, dado a que han corregido y llevamos recién 5 meses del año y ya llevan un casi menos 30%, podrían ser también buenas oportunidades de poder optar en opciones de compra en estos activos, especulando que vamos a tener un upside o alguna corrección a futuro. Apple está cayendo un menos 10%, eventualmente podría seguir cayendo, le queda espacio, por lo tanto hay que tener mucho ojo con la toma de decisiones con Apple. Pero todo lo demás les pongo este gráfico básicamente para que vayan viendo qué toma de utilidades, dónde podrían reportfoliar, si es que podemos comprar un poquito más de Tesla o ya empezar a tomar utilidades en Nvidia. Por eso les pongo este gráfico básicamente para que lo miremos y veamos cuáles son las opciones que empezamos a descartar de a poco o bajar la exposición y aumentar la exposición en otro tipo de activos que eventualmente han tenido una caída un poquito más fundamental. Eso fue anual y aquí estamos con el rendimiento de abril. ¿Qué pasó en abril? ¿Ya? Generalmente la mayoría de los índices cayeron. ¿Ya? Y estamos hablando del Dow Jones, índice industrial de Estados Unidos, el Standard Poor's 500, que son las 500, bueno, son 502 empresas en verdad. Recuerden que Google y Alphabet se dividieron. El Standard Poor's 500, que se compone de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos en términos de capitalización bursátil, ha caído durante el mes casi un 5%. El Nasdaq 100, que son las empresas tecnológicas más grandes, ha caído un menos 6%. ¿Ya? Y el por qué. Y ahí tenemos, fíjense que el Nasdaq, ¿cuáles son las 7 magníficas que hablamos? Que son Nvidia, Meta, Tesla, Google, Alphabet, etcétera. Todas esas acciones tuvieron una caída bastante importante durante el mes. Y es por eso que estamos viendo que el índice Nasdaq cayó también relativamente a lo que cayeron las empresas más grandes. En el caso de Microsoft, en el caso de Meta, en el caso de Nvidia, que cayó un 7%. Hoy Nvidia y Microsoft ponderan el 25% de la capitalización de las empresas más grandes. O sea, solamente estas dos empresas, si caen, van a tender a caer las otras 100 empresas que están dentro del Nasdaq. Por lo tanto, ese es el riesgo cuando nosotros estamos invirtiendo en una bolsa, cuando 2 o 3 empresas se llevan gran parte de la torta. No estamos tan diversificados en ese sentido. Y es por eso que yo a veces recomiendo, en vez de invertir quizá en el Nasdaq, que está súper compuesto por 7 empresas, es mejor ver cuáles son estas 7 empresas y ver decisiones de cuáles empresas de estas 7, Tesla, Nvidia, Amazon, Alphabet, Microsoft, Apple, podrían tener mayor potencial e irse directamente a esa, más que a este conglomerado, porque al final puedes tener una cantidad de empresas tecnológicas bastante buena, pero si Nvidia le entrega resultados y le va mal, todas esas empresas van a caer de alguna u otra manera, ¿ya? Dado a la ponderación que pesa en el Nasdaq. Por lo tanto, tuvimos un mes muy feo respecto a la bolsa, bastante caído. Meta que haya caído un 10% en un mes, bastante. Microsoft y la bolsa en general que hayan caído un 5 o 6% en el mes, es bastante. Ya en el mes de mayo estamos teniendo alguna corrección, pero ahí viene la lógica, es después de un rally fuerte que tuvieron las bolsas durante todo este año, esta corrección es bastante natural. Y ahí es cuando uno tiene que pensar con una mirada un poquito más largo plazo en términos de acciones. Viene un tema psicológico muy importante acá y eso es súper importante. Sé que no tiene mucho que ver con el resumen de mercado, pero es súper importante. Cuando tenemos estas caídas, hay dos tipos de inversionistas. Los que se asustan y liquidan y se olvidan de la estrategia inicial o empiezan a vender las acciones porque ven una caída relevante, porque se metieron en el pic, o bien los que piensan o tienen una mirada un poquito más a largo plazo, de decir, mira, la empresa anda bien. O sea, efectivamente, comprar Alphabet o Microsoft o Mercado Libre o NUA son empresas sólidas.
Efectivamente van a tener una corrección durante el año, pero de aquí a fin de año es bien probable que suban otro 20-30%. Entonces, están estos dos tipos de inversionistas, los que se asustan y toman malas decisiones y los que se esperan, ¿ya? Efectivamente es una caída fuerte, pero ahí la mirada es reportfoleen, sobrecompren, ponderen. Si yo veo que Meta cayó un 10% y creo que podría tener un buen upside y además que le está metiendo fuerte a inversión a inteligencia artificial, es una empresa que tienes que comprar y aprovecha esa corrección del 10% porque estáis comprando un 10% más barato, básicamente. Y eso es un poquito la mirada que les quiero mostrar con este gráfico. Y por el otro lado, fíjense cuáles son las acciones que subieron en el caso de Alphabet y en el caso de los commodities. La plata subiendo un 5%, el oro un 1,4% después de este incremento del 10%, y el cobre solamente en este mes subió un 10%. Y eso es muy importante tenerlo en relación. ¿Por qué? Porque hoy día estamos en un rally los commodities. Los commodities están tendiendo a subir bastante fuerte. Tanto commodities que son más soft o commodities que son más duros que tengan que ver con el crecimiento. Recuerden que el petróleo y el cobre son dos commodities que tienen que ver con el crecimiento a nivel mundial, ¿ya? Y en este caso significa que se está comprando harto cobre para poder generar construcción, para poder incrementar el PIB de los países, aumentan la deuda y eso obviamente genera un mayor crecimiento en términos de PIB, ¿ya? Sin embargo, hay que tener mucho ojo que este 10% del cobre no solamente se está dando por un tema de que hay más demanda, sino que tiene que ver con un tema de costo productivo, de costo de producción y además por una sensación de escasez, ¿bien? Y eso está ocurriendo con la mayoría de los commodities que ya lo vamos a ver más adelante. Muy bien, si tienen dudas hasta acá, vayan planteándolas mientras tanto en el chat, de tal manera que nosotros podamos ir analizándolas con el equipo acá también detrás. Está Eduardo, nuestro Trading Executive, voy a poner un poquito acá, Elizabeth Lázaro también, que están ahí constante viendo los mercados financieros y atendiendo las preguntas para poder también ir determinando y cómo podemos abordar lo que ustedes están consultando. Calendario económico, ¿qué es lo que se viene el calendario económico para este mes? Acá les traigo el calendario con las noticias más importantes en el caso de Chile, el caso de Estados Unidos, China, Estados Unidos. Yo en mi caso, yo solamente no veo Chile, no veo UK, no veo mucho, pero obviamente lo ponemos. ¿Qué veo? Estados Unidos, veo China y veo la eurozona, ¿ya? ¿Por qué? Porque son los datos que básicamente te están diciendo cómo está el mundo, ¿ya? Y eso sí o sí va a repercutir en México. Hoy día recuerden que México es el único país en Latinoamérica que no ha bajado las tasas. Es el único país donde hoy día tenemos básicamente una inflación en torno al 4% que venía básicamente cayendo, viene cayendo del torno al 10%, 11%, viene cayendo una inflación relativamente controlada. Todavía está no tan lejos, pero está cerca de la meta de inflación del Banco Central del 3% anualizado del largo plazo. Chile bajó las tasas de manera agresiva, Brasil bajó las tasas de manera agresiva, Colombia bajó las tasas, voy a sacar a Argentina y Venezuela, caso aparte, pero la mayoría de los países latinoamericanos que tienen una economía relativamente estable, en el caso de Perú también, han bajado sus tasas porque ya la inflación la han controlado, entre comillas, todavía hay rango de inestabilidad, pero ya no está en los tornos de los dos dígitos. La mayoría de los países están en un torno entre 4, 5, en algunos casos 6%, pero no estamos en un 10 ni un 12%. O sea, ha caído la inflación básicamente a la mitad. Y hoy día en México tenemos una tasa, una inflación cercana al 4% y con una tasa del 11,25%. Y eso no es sostenible en el tiempo porque eso te va a generar una caída bastante fuerte en términos de crecimiento, considerando que también la fuerza laboral en México ha estado relativamente estable, aumentando, pero recuerden que tenemos en muy poco tiempo elecciones en México y eso también se traduce a que hay un poquito de intervención en ese sentido, hay presión política en términos de Banxico en bajar la tasa, y es por eso también que tenemos un dólar en México bastante bajo en comparación al dólar a nivel latinoamericano que ha subido en algunos casos un 10% en algunos países, mientras que en México hemos tenido durante todo el año 2023 y 2024 una caída bastante potente y sabemos que
las monedas son el fiel reflejo de una economía. Y el peso mexicano en algún minuto estuvo, fue de hecho, el 2023, la moneda más apreciada en el mundo. Entonces, si una moneda se aprecia, significa que el país está muy bien. Entonces, era la moneda más apreciada del mundo. Eso quiere decir que básicamente la economía de México era una de las mejores del mundo. Y los que estamos acá sabemos que si bien ha ido bien, no ha ido mal, pero tampoco es como que, digamos que está de maravilla. Por lo tanto, hay una intervención, por lo tanto, ahí se vienen o se van a generar bastante oportunidades, sobre todo en dólares. Yo en mi caso particular, Matías, estoy comprado fuerte en dólar acá en México, considerando que se podría pegar un salto en torno a los 19,5, 20 post elecciones. Y por supuesto también considerando y especulando que Banxico debiese ir bajando las tasas. Entonces, hoy día vamos a tener decisión de tasas en el Reino Unido, inflación en China también hoy día en la noche. El día de mañana vamos a tener el crecimiento del Reino Unido y mañana datos súper importantes que es el sentimiento del consumidor en Estados Unidos. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la sensación de los consumidores, nosotros, las empresas que consumen básicamente, en términos de los precios? ¿Qué cree el sector demanda? ¿Cómo va a estar el consumo? Si los precios van a ir al alza o los precios van a ir a la baja. Y el sentimiento del consumidor es muy importante porque al final te dice es, hey, me aguanto en comprar, voy a comprar, es un ejemplo súper burdo, pero me voy a comprar 20.000 pesos en el Costco o me voy a comprar 10.000 pesos en el Costco. Sabiendo que si voy al Costco va a estar 2 veces o 3 veces más caro de lo que quizás fui el mes pasado. Eso es como el sentimiento, que es lo que cree el consumidor con respecto a los precios. Si el consumidor cree que los precios van a aumentar, inmediatamente eso genera contracción. Porque si yo creo que los precios van a estar más caros, no compro tanto. Y si no compro tanto, hay menos ventas. Y si hay menos ventas, hay menores ingresos. Y si hay menores ingresos de las compañías, ¿qué ocurre? Empiezan a disminuir el presupuesto. Si disminuye el presupuesto, ¿qué es lo primero que pasa? Despiden gente. Si despiden gente, hay menos gente con poder adquisitivo. Si hay menos gente con poder adquisitivo, hay menos gente gastando. Y si hay menos gente gastando es porque hay menos gente consumiendo. Y si hay menos gente consumiendo, bajan las ventas y así viene el círculo virtuoso de la economía en todos los ámbitos. Por lo tanto, es un dato muy importante que tienen que estar, por supuesto, mirando. La próxima semana vamos a tener inflación en Estados Unidos, clave. La inflación va a determinar la expectativa de tasas en Estados Unidos, que es básicamente el punto, el inflexión que estamos viendo en el año 2024. Para mi gusto, las tasas se van a empezar a bajar y se viene un año tremendamente bueno para la bolsa. Cuando las tasas bajan, se viene un rally muy fuerte a nivel mundial en términos de bolsa, ¿ya? Por eso es tan importante los datos de inflación. Las ventas minoristas, lo mismo, caso contrario, acá el sentimiento del consumidor, y las ventas minoristas es básicamente cuánto están vendiendo las empresas retail con respecto a cómo ven esta venta en el mes de mayo en este caso, ¿ya? Y el índice manufacturero también en Estados Unidos y datos sectoriales en China el próximo martes. Por lo tanto, ese día se van a mover bastante los activos. Y del subsiguiente vamos a tener también las minutas de la Fed. ¿Qué significan las minutas de la Fed? ¿Cuáles fueron las decisiones que tomaba la Fed el mes pasado con respecto a sus tasas? El por qué. Y van a explicar en un documento del por qué decidieron mantener las tasas el mes pasado y no bajarla, etc. Y la minuta es muy importante porque te da una visión en el largo plazo de qué es lo que va a ocurrir. ¿Bien? Y por supuesto, PMI manufacturero también en Estados Unidos, en la eurozona, ventas minoristas también en el Reino Unido, confianza del consumidor. Fíjense que aquí está la confianza del consumidor y acá, arriba, y acá abajo el sentimiento del consumidor. ¿Ya? Inflación en Alemania, por supuesto, y también vamos a tener en Estados Unidos el PIB, que es la segunda lectura, y es un dato muy importante. Y bueno, y acá con los datos un poquito más importantes, que fue lo que comentamos anteriormente. ¿Qué va a ocurrir en términos de empresas? Y esto es súper importante. Acá les puse varias, pero acá en Capitalia, bueno, la mayoría de nuestros clientes, ¿qué es lo que ve?
nosotros vemos bastante Nubank. Nubank es una empresa brasilera, un neobanco que ya acá en México lo conocen, 7 millones de usuarios en México, la está rompiendo, es una empresa que invirtió más de 150 millones de dólares el mes anterior, Mercado Libre lo mismo, invirtió 100 millones, es una empresa que hoy día está optando a tener la regulación como banco. Eso significa que van a poder optar a mayores productos, van a poder entregarle crédito a las personas, otro tipo de productos como por ejemplo pueden optar a créditos hipotecarios, a créditos de consumo, a entregarte CETES, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la acreditación de Nu en los próximos meses como neobanco es clave para el futuro de esta empresa. Hoy día, solamente ofreciendo una tarjeta en 3 días de manera online y que te va dando el crédito según tu comportamiento, son brutales, ya tiene 7 millones de usuarios. En un país donde cercano al 80% de la población en México está desbancarizada. O sea, imagínense el potencial que tiene esta acción en el largo plazo. Nosotros acá en Capital la compramos alrededor de 6, estuvo en 3, alrededor de 6 empezamos a analizarla y hoy día ya está casi en 12, o sea, ya subió casi un 100%, y si nosotros lo proyectamos en el largo plazo, eventualmente podría costar 25, $30 la acción, por lo tanto hay un potencial de crecimiento tremendo, y el 20 de mayo entrega resultados, ahí en el botón, en un circulito negro. El día de hoy entregó Roblox cayendo un 23% en la mañana. Hoy día, si no me equivoco, estamos viendo acá en los mercados Roblox cayendo un 20%, corrigiendo bastante poco. Sony el 14 de mayo, el 16 de mayo, Walmart, Alibaba. Ojo, Alibaba es el gigante asiático. Es una empresa tremendamente potente, sin embargo, en los últimos años ha sido bastante castigada, ¿ya? Hoy día no se ocupa mucho Alibaba también por el riesgo de todas estas políticas que está teniendo China con Estados Unidos, aranceles fuertes, entonces eso también está generando desconfianza en el consumidor y ha caído por supuesto la acción. Y también, ¿qué fue lo que comentamos? El 22 de mayo va a entregar Nvidia. Y eso es súper importante para los que quieren especular que es un año brutal para Nvidia, con un 80% de crecimiento en la acción year to date. El año pasado subió un 220%. Por lo tanto, sin lugar a dudas, todo pinta para que tenga buenos resultados y el precio de la acción suba de manera considerable. Hay que tener en cuenta solamente una cosa. Nvidia puede entregar resultados bastante buenos, mejores que el trimestre pasado. Sin embargo, si no llega a sorprender al mercado, porque una cosa es la entrega de resultados y otra cosa es lo que espera el mercado. Si el mercado espera que esta acción o los entrega de resultados sean bastante buenos, los resultados tienen que ser mucho mejores que lo que espera el mercado para que la acción tienda a subir. Si los resultados son buenos, pero no son mayores a lo que esperaba el mercado, es bien probable que la acción baje de manera considerable, ¿ya? Por lo tanto, mucho ojo que la entrega de resultados puede ser bastante peligrosa también. Así que acá tenemos también el calendario de las empresas que van a entregar resultados durante el mes de mayo. Y bien, un poco de contexto, acá también tenemos este fact sheet de los earnings de las empresas. Hoy día el 46% de las compañías Standard Poor's 500 van a reportar resultado del primer Q del año 2024, donde el 77% de las compañías espera que tenga un ingreso por acción positivo, ¿ya? Y eso básicamente le subrayo ese párrafo porque es bastante potente. O sea, hoy día la probabilidad de que las acciones tiendan a subir, estamos con un ratio de 2/3. O sea, tenemos una probabilidad del 30% de esas acciones que escojamos para considerar que pueden tener un upside potente, tenemos un 30% de probabilidad de que no salga positivo. Pero hoy día lo que está esperando el mercado es que el 70% de las empresas en el Standard Poor's 500 reporte resultados positivos. Bien. Nos vamos con datos económicos y me voy a ir directamente a Estados Unidos. ¿Por qué me voy directamente a Estados Unidos y me salto otras cosas? Recuerden que México depende en términos de comercio exterior de un 80% de Estados Unidos. O sea, literal, México, si cerrara la frontera,
nosotros podríamos tener una caída de nuestro PIB de manera considerable en torno al 10%. O sea, podríamos eventualmente tener una caída del 10 puntos porcentuales del PIB, dado a que nuestro comercio exterior o que Estados Unidos esté mal, básicamente. Dependemos mucho de Estados Unidos. Y aparte que nosotros le producimos mucha tecnología, le fabricamos esa tecnología, se la exportamos a Estados Unidos y arman los computadores y nos vuelven a vender esos mismos computadores que le mandamos nosotros a México, más caro, ¿ya? Pero básicamente lo que nosotros hacemos es producir las tarjetas de video, los semiconductores, etcétera, maquinaria, transporte, ese tipo de activos son lo que nosotros producimos para invertir, para venderle a Estados Unidos. Entonces, es muy importante ver el crecimiento de Estados Unidos porque eso también genera, si Estados Unidos va creciendo, nos compran más, si nos compran más, México crece, punto. Si nosotros estamos viendo que hay una caída en el PIB, en el caso de Estados Unidos, de ahora, que el último Q del año fue 4.9, ya el primer Q perdón, el último Q del 3.4 y el primer Q del año 2024 es 1.6. O sea, venimos con una tendencia bajista, luego por supuesto de este 4.9, cuando ya empezamos a tener una evolución en términos de tasa y de crecimiento a futuro, pero eso obviamente se fue estabilizando, también considerando ciertos riesgos que ya vamos a comentar más adelante. Y esto es un poquito una gráfica de qué es lo que estima un poquito el mercado en términos de tiempo, de cómo debiese estar el rango de crecimiento en cuanto al primer trimestre del PIB de Estados Unidos. Las expectativas son altas. Cada vez que va pasando el tiempo, el mercado espera que tenga un crecimiento en Estados Unidos. Y eso también se está dando en función a la inflación. Recuerden, a mayor crecimiento hay más consumo. Si yo consumo más y yo soy productor, yo vendo lápices y yo he tenido durante los últimos 3 meses 10 compradores de lápices. Y de un día para otro ya no tengo 10 compradores de lápices, tengo 40 compradores de lápices. Por lo tanto, como yo tengo más demanda y estoy produciendo lo mismo, yo perfectamente puedo aumentar el precio. ¿Bien? Porque de esos 40, 10 me van a decir, oye, lo tenéis muy caro, pero los otros 30 me lo van a querer comprar al precio que yo subí. Por lo tanto, mayor consumo se traduce a aumento de precios y el aumento de precios es sinónimo de aumento en la inflación. Por tanto, hubo una estabilización en la inflación de Estados Unidos, sin embargo, ya en marzo de este año tuvimos un leve aumento del 3.2 a inicios de año, perdón, del 3.1 al 3.2 y ya estamos en el 3.5. Ha subido levemente, pero estamos en un Q donde la inflación sigue subiendo. Y es por eso también que la Reserva Federal está teniendo una tónica un poco más restrictiva, o sea, no quiere ser tan expansivo, no quiere bajar tanto la tasa porque todavía no está el sentimiento en Estados Unidos para poder bajar las tasas. Y si baja las tasas, aumenta la bolsa, aumenta los commodities, aumenta todo, y ahí la gente gasta, gasta, gasta. Eso es como un poquito el ciclo. Pero hoy día todavía estamos en este punto de inflexión de que no sabemos qué va a hacer la Reserva Federal porque está en una trampa por liquidez, donde tiene que aumentar el crecimiento, pero si lo aumente mucho, te sube la inflación y ahí queda básicamente una deflación a futuro, que fue lo que ocurrió en el año 2022. Y bien, ¿qué es lo que está aumentando en términos de inflación en el mes en el último Q del año? Acá está por categoría. La comida y la energía son los dos categorías hoy día que fueron las que más subieron en Estados Unidos. Y aquí quiero abordar un poquito del punto de vista fundamental, más allá de los datos que les estaba entregando. El conflicto en el Medio Oriente nos hizo subir un activo en particular y nos hizo subir el petróleo. Ya vimos los gráficos, cuánto ha subido el petróleo en el Year to Date, cercano al 10%, 9,9%. Y eso también genera el costo de producción. Si yo tengo una empresa de tortillas, ¿ya? Para hacer taquitos, yo tengo que comprar esa tortilla. ¿Y a quién se la compro? A la persona que tiene su rancho allá con la máquina y está sacando todo el maíz para poder fabricar la tortilla, ¿ya? Y para poder sacar todo el maíz necesita máquinas, y esas máquinas necesitan combustible, y el combustible es derivado del petróleo, ¿ya? Y después para sacar con todos esos tractores, todo ese maíz, lo tengo que llevar a la fábrica y lo tengo que meter a unos hornos gigantes para poder producir esa tortilla.
y ese horno gigante necesita combustible, petróleo. Por lo tanto, si el aumento del petróleo inmediatamente a mí como productor me está aumentando mi costo de producción. Y por supuesto, yo no voy a disminuir mi margen de utilidad. Yo lo que hago es subir el precio porque mi costo es mayor, por lo tanto tengo que venderlo más caro. ¿Y quién asume ese costo? Los consumidores. Y es por eso, nos vamos al otro lado, que la comida en general aumentó de precio, porque en general toda la comida tiene que ver con el costo de producción, se produce. Y si mi costo de producción, que es la energía, aumenta, mis alimentos que yo tengo que vender, en el caso, vamos a seguir con el caso de Costco, que nos tiene que pagar por publicidad, parece, si yo quiero llevar mi carne, mis tortillas, la fruta, la verdura, etcétera, todo lo que yo importo, lo traigo no en aviones, lo traigo en camiones, ¿ya? Y ese camión necesita combustible. Y ese combustible me sale más caro, por lo tanto mi costo de traslado sale mucho más caro, por lo tanto se traduce también a la comida, en el caso de nosotros, el retail, de los que consumimos y vamos a los supermercados, nos sale todo más caro. Y esa es la sensación que hemos tenido últimamente de que todo está muy caro, todo está muy caro, porque efectivamente el costo de producción hoy día está cara y además que hay un factor que estamos obviando, que es la escasez, ¿ya? Y ya vamos a hablar de una oportunidad que a mí me encanta, que es el cacao, que tiene el mayor problema de escasez hoy día en la mayoría de los commodities a nivel mundial. Bien, y acá unos datos, no los quiero aburrir mucho con gráficas, pero básicamente acá está el desglose del por qué la inflación aumentó en Estados Unidos y cuáles fueron los activos que más subieron en el caso de, por supuesto, la electricidad, 5 puntos porcentuales. Y fíjense acá al final del cuadro, el sector energético, transporte de servicio, tiene mucho sentido por lo que ya hablamos. Me sale caro comprar combustible porque tengo que trasladar toneladas de carne, toneladas de fruta en camiones, por lo tanto ese costo sale mucho mayor. Y eso fue los sectores que hoy día más aumentaron, que tienen que ver con un poco el aumento de la inflación. Bien, dicho eso, nos vamos a el contexto que les di es un poco lo que estamos viviendo. Eh, Alto consumo, aumento de la inflación, nos aumentaron dos commodities bien relevantes que son el cobre y el petróleo, que son dos commodities que tienen que ver con el crecimiento y además con costos de producción. Por lo tanto, los costos de producción nos generó un aumento en la inflación. Y acá viene todo este contexto, ¿por qué? Porque la Reserva Federal con todo esto tiene que tomar una decisión. ¿Me siguen? Tiene que tomar una decisión. Chicos, vamos a ver, quiero ver si es que están atentos. ¿Alguien tiene una pregunta hasta acá? Porque acá viene un punto de inflexión. Necesito saber si alguien tiene alguna pregunta por el momento. Escríbenme en el chat y también para saber si es que están escuchando y no están haciendo otra cosa. Demos este minuto a ver si tienen alguna pregunta para que la vayamos bien, perfecto, sin preguntas hasta acá. ¿Me siguen? ¿Todo bien? ¿Me van siguiendo? Ya, perfecto. Ya, gracias. Gracias, Alfredo. Gracias, Berta. Abraham, perfecto. Bien, Andrea, ¿cómo es el peso dólar al fin de mes? Perfecto. Vamos a hablar ahí, Andrea, del peso. Ok, ya. Ya, vamos a seguir. Y esto tiene que ver, Andrea, vamos a hablar del dólar y vamos a poner el gráfico del dólar, lo vamos a seguir. Yo, a mi gusto, tiene que subir bien potente. Creo que está hoy día, literalmente está intervenido. Recuerden ese día que Israel hace como 2 semanas dijo que iba a contraatacar a los drones que habían tirado desde el Medio Oriente y eso generó un impulso súper fuerte, como el 8% en el dólar acá en México, y eso duró 20 minutos. Entonces ahí te das cuenta que las monedas a veces están relativamente intervenidas por algún ente que no voy a mencionar, pero están intervenidas de alguna manera porque tiene esos saltos que no se dan o no son naturales. Así que ya vamos a ver el por qué se dio eso. Y bien, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué decisión tomó la Reserva Federal con todo el contexto que yo le estoy comentando? El comité no espera que sea apropiado reducir el rango objetivo hasta que se haya adquirido una mayor confianza en que la inflación avanza de manera sostenible hacia el 2%. Recuerden que en México, Chile, tenemos un target objetivo de inflación del 3%.
y Estados Unidos tiene un rango de meta con un horizonte del 2%, ¿ya? Entonces, esto básicamente es clave. Aquí lo que te quiso decir la Reserva Federal en estos dos párrafos es netamente yo no voy a bajar la tasa hasta que vea que la inflación va en camino a su rango meta. ¿Qué quiere decir? Que la inflación baje. Y por lo que estamos viendo acá, la inflación va subiendo del 3,1, 3,2, 3,5. Entonces, con estos datos, básicamente la Reserva Federal te dijo, yo no voy a bajar la tasa hasta que tengamos una mayor confianza de que la inflación viene bajando. ¿Y eso que generó? Una caída en las bolsas. ¿Por qué? Porque recuerden que las bolsas son empresas y las empresas para crecer se endeudan y para endeudarse necesitan pedir créditos y para pedir créditos quieren buscar la mejor tasa. Hoy día es caro endeudarse, es caro endeudarse. Por lo tanto, como es caro endeudarse, las empresas tienden a postergarlo. Y si lo postergan es porque no quieren invertir. Y si no invierten, no hay crecimiento. Y las empresas no suben y por lo tanto la acción no sube. Entonces, mientras más prolongado tengamos las tasas de interés en Estados Unidos altas, vamos a tener obviamente este factor de que las bolsas podrían caer. Por eso, y aquí voy a retroceder fuertemente, por eso también tuvimos acá, voy a poner acá, incremento, o sea, caídas acá, caídas fuertes este mes en las bolsas, porque la Reserva Federal dijo, no voy a bajar la tasa, que el mercado sí esperaba que la bajara, y la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo, no la voy a bajar hasta que tenga la confianza suficiente de que la inflación va a bajar. Y por eso tenemos este menos 5 en el petróleo, en este menos 5 en el Dow Jones, este menos 5 en el Standard Poor's 500, este menos 6 en el Nasdaq, Microsoft, Meta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es, básica, raya para la suma. Esto es el efecto del por qué las bolsas cayeron. Esta frase, para que vean lo importante que son las minutas de la Fed. Una frase literal te puede hacer, voy a estar forrado o podéis perder básicamente un 6, un 7% de tu capital, que es lo que vimos, lo que cayeron relativamente las bolsas. ¿Qué dijo Jerome Powell? El presidente de la Reserva Federal comentó que es poco probable. ¿Por qué aquí está en negrito? Porque ojo que las minutas de la Fed literal son 2 hojas, 3 hojas, y esas 3 hojas son literal textuales. Textuales. Es lo mismo que el mes pasado o el trimestre pasado. Lo único que cambia son ciertas frases, ¿ya? ¿Para qué? Para que el mercado no reaccione de manera tan fuerte. Entonces, el poco probable no había estado en la minuta pasada. Y ese poco probable generó una caída del 7% en las bolsas en los siguientes 3, 4 días, si no estoy seguro, y obviamente ya con el mes fueron remontando un poco, pero los primeros 3, 4 días cayó un 7% después de este poco probable. Que el próximo movimiento de tasas sea al alza. ¿Qué te quiso decir? Que dice, yo no voy a subir la tasa porque no tenemos una inflación tampoco que se está despegando, es poco probable, pero creo que necesitaríamos ver evidencia convincente que nuestra postura política no es lo suficientemente restrictiva como para reducir la inflación de manera sostenible al 2%. ¿Ya? Eso no es lo que creemos que estamos viviendo o viendo. ¿Qué te quiso decir? Que si bien no voy a bajar las tasas todavía, pero tampoco la voy a subir. O sea, lo que hoy día la Reserva Federal te está diciendo es que durante años debiésemos tener la tasa igual. ¿Ya? Lo que espera el mercado no es que la suba, lo que espera el mercado es que la baje. Entonces la Reserva Federal te está diciendo, ojo con la expectativa, no la voy a bajar todavía. Lo que te estoy diciendo acá es que quizás las mantenga más tiempo de lo que creemos. Si en algún minuto Jerome Powell cambia el discurso, las bolsas se van a despegar. O sea, si en algún minuto empieza a decir, mira, estamos viendo que la inflación está llegando a su rango meta y hoy día creemos que hay una mayor... Las bolsas suben, todo sube, las acciones suben, las acciones de tecnológicas suben, Nvidia sube, Nubank sigue, Mercado Libre, todo, ¿ya? Los commodities también suben y lo que cae son la renta fija, ¿ya? Por eso hoy día les digo a todos los que nos están escuchando en este webinar, hoy es el minuto de liquidar tus fondos de deuda. ¿Qué significa tus fondos de deuda? CETES, las compañías que te están diciendo, oye, vamos a tener un 12, 13% anual. Hoy día ese 13, 14% anual, te puedo asegurar que ya está en 9. Fijo.
A mí me gusta Nubank, pero yo no invierto en Nubank como tarjeta. Prefiero invertir en la acción de Nubank, ¿ya? A través de Capitalia, ¿por qué? Porque me genera un mayor rendimiento. Porque por un 13% anual no me muevo nada, ¿ya? Y porque sé que este es el año donde tienes que liquidar ese tipo de fondos porque las tasas, las expectativas que bajen. Por lo tanto, no me extrañaría que todo este tipo de empresas empiecen a bajar su tasa con el tiempo. Yo no he invertido en ese tipo de acciones, pero sé que algunos lo han hecho y ahí ustedes me dirán, saben más que yo, que ese 13% que prometían hace 2 meses, hoy día está en 9 seguro o en 8 porque la expectativa de tasa es menor. O sea, ya el mercado sabe que las tasas van a bajar, ¿ya? Y ahí si alguien conoce o sabe un poquito o ha invertido en este tipo de fondos, coménteme, escribe en el chat si es que así o no, o me corrige, ¿ya? Pero es un poco. Hoy día yo les digo desde ya este webinar que está grabado, las tasas van a empezar a bajar. Si no cierras esos setes hoy o este fondo que te promete una rentabilidad de X al año, en 2 meses vaya a tener la mitad de rendimiento seguro. Así que ya le estoy dando el primer tips de inversión. Y bien, aquí un poco comenta cuál es la decisión de tasas al 2024. Espera la Reserva Federal que esté en un 4,6. Recuerden que está en un rango meta. Tiene un rango entre el 5 y el 5,25% la estimación de las tasas de interés. Y esta es la probabilidad de que baje la tasa en junio. Y fíjense que la probabilidad de que baje la tasa en junio básicamente es del 20%, menos del 20%. Para que sea un dato relevante, tiene que ser sobre el 80%. En el caso que es lo que la mantenga, que todo el mercado hoy día está esperando que mantengan la tasa, no que la bajen. Y para septiembre, ya la opción de que para septiembre la Reserva Federal mantenga la tasa, fíjense que del 80% que está acá, ya para septiembre baja la mitad. O sea, ya para septiembre el mercado sigue esperando que la Reserva Federal tiene que bajar la tasa porque es natural. Y es por eso que básicamente les comento que en México la tienen que bajar. Y esto es una oportunidad y les muestro este gráfico para que entendamos que México es data dependiente de Estados Unidos. Si Estados Unidos baja la tasa, México la va a bajar. Y eso es lo que uno tiene que especular y uno tiene que anticiparse, no reaccionar con lo que ya pasó, anticiparse a lo que va a ocurrir. Y es por eso que les muestro este gráfico de que la probabilidad de que baje la tasa ya en septiembre ya desde acá, de que la teníamos en un 20%, etcétera, 10%, acá ya aumenta un 40%, ¿ya? Y por supuesto, ya el otro mes, y eso va a depender mucho de cómo vaya saliendo los datos de inflación en los próximos meses, para que esta probabilidad de que la bajen vaya aumentando. ¿Me siguen hasta ahí? Dedito para arriba, ¿me pueden ahí poner dedito para arriba o dedito para abajo? ¿Me siguen o no? ¿Van bien? Perfecto, perfecto. Bien, bien, señores. Y bien, y bueno, ahí, perdón, y ahí la probabilidad a diciembre ya por supuesto ya ahí aumenta de manera considerable. La probabilidad de que mantengan la tasa, la Reserva Federal a diciembre es menor al 20%, por lo tanto vamos a tener caídas en las tasas en Estados Unidos, por lo tanto en México es bien probable también que tengamos caídas. Ya, señores, preguntas hasta aquí. Vamos a hacer este break de 2 minutos para que me vayan haciendo las preguntas si es que necesitan antes de abrir y empezar con el cacao, que es un activo que efectivamente ahí estamos mirando ahí en la gráfica, de tal manera que también podamos ver qué es lo que está ocurriendo con el cacao. Vayan haciéndome sus preguntas o dudas. Ahí veo unas manos levantadas. Pili, si me puede ayudar ahí. Idealmente, micrófono abierto, somos traders, así que me gusta que nos podamos comunicar y sea todo más rápido y no estar hablando solo. Bueno, hacer la pregunta, Mati. Soy Alfredo. ¿Cómo está, Alfredo? Excelente, aquí poniendo atención. Unas las agarro, otras las apunto y otras, quién sabe si se quedaron. Bueno, ahí va. Dale, dale. Por lo que estoy observando ahorita en el tema de los crecimientos que ha habido y esta baja mensual, podríamos decir, de acuerdo a lo que vienes platicando, que hay un poquito de lateralización en algunas acciones, por ejemplo, de las que en dado momento se están acomodando. Podríamos decir que aquí tendríamos que estar atento en lo que decías, donde hay un poquito de optimismo
aprovecharlo y cuando hay un poco de miedo, aprovecharlo de la misma manera. Si esto fuera así, creo que pusiste ahí en la tablita algunas acciones que pudiéramos poner la atención en lugar de meternos a las acciones que vienen agrupadas como el Nasdaq o como el Standard Poor's. Y esa sería la primera pregunta. La segunda es, cuando hablas de liquidar los fondos, ¿eso se refiere a que las personas vendan acciones? ¿A eso se refiere? Ya, perfecto. Gracias, Alfredo, como Sí, siempre, siempre ahí atento a la jugada y siempre dándonos hartas preguntas para poder también aclarar a todos los que nos están escuchando. Así que te felicito siempre por estar ahí con nosotros. Voy a responder la última. Me refiero cuando yo digo liquidar bonos o liquidar renta fija, significa, la renta fija está relacionada con las tasas, ¿ya? Los CETES en México es renta fija, son activos seguros, literal, que no significa que no tengan pérdida, pero muy rara vez la renta fija tiene pérdida. Me acuerdo que el post pandemia, el año 2021, la renta fija bajó de manera considerable, cayendo un 2-3% en el año. No es mucho, pero cae. O sea, no significa que siempre esté positivo. Y la renta fija está relacionada a las tasas de interés. Y las tasas de interés las maneja la Reserva Federal o Banxico en el caso de México, ¿ya? Por lo tanto, si el mundo está con una expectativa de bajas de tasas, en el caso de Estados Unidos, en el caso, ¿por qué se los comento? Ya pasó en Chile, la renta fija en Chile cayó fuerte. O sea, todo el mundo retiró sus CETES de ahí, allá se llaman depósitos a plazo, porque ya te empezaban a bajar la tasa y entonces empezaban a rendir menos. Entonces la gente los sacó antes de ya liquidarlos y que básicamente su utilidad perdiera valor, ¿ya? Ya pasó en Colombia, ya pasó en Perú, y esto ya viene desde septiembre del año pasado, ¿ya? Y México todavía no ha ocurrido. Entonces, básicamente yo no lo estoy contando ni tengo una bolita de cristal. Básicamente yo estoy mirando a los otros países y de manera en bloque generó una masiva fuga de capitales de renta fija y que se fueron a renta variable. Y eso te hace caer la renta fija. Por lo tanto, te hace caer el CETE, te hace caer los fondos de renta, bonos de tesoro, te hace caer los bonos de deuda de compañías, te hace caer este activo financiero que se me olvidó el nombre que tienen en México, pero que son bonos de empresas privadas y que te generan un rendimiento. Ese rendimiento va a disminuir porque tiene que ver con las tasas. Entonces, si vemos que las tasas van a caer, tu renta fija, eso que te está dando un 7-8% anual, eventualmente no te va a dar el 8%, te va a dar un 6%, te va a dar un 5%. Y la inflación es del 4,5%. Por lo tanto, entre comillas, voy a ganar un 1% en el año. Si ese 1% lo divido los 12 días, básicamente va a tener un 0,09% mensual, que si tenías 1 millón de pesos ahí, te comís 2 taquitos y ya se te fue la utilidad. A eso es lo que voy. Entonces, hoy, aprovechando que la tasa todavía está alta, es el minuto de liquidar, porque eventualmente, o este mes, o el próximo, el subsiguiente, va a tener una tendencia a la baja. Y eso se viene, o sea, eso ya ha ocurrido en otros países. No sé si me expliqué bien ahí, Alfredo. sí, sí, Mati, entendido. Claro que sí. Perfecto. Y con respecto a la otra pregunta, sí, efectivamente, lo que yo hoy día estamos mirando acá es que dentro de un panorama, hasta el minuto, no ha terminado el año, pero hasta mayo de este año, hoy lo que estamos viviendo es una corrección en los mercados en términos de acciones. Sin embargo, todos los que son más estructurales, ¿qué significa ser estructural? Que piensan un poco más en el largo plazo, más que en el trading, que es lo que hacemos nosotros. Todos esos aprovecharon esta caída fuerte en bolsa para recomprar acciones. En el caso de Meta, en el caso de Tesla, en el caso de Alphabet, en el caso de Nvidia, en el caso de, para los que estábamos en Mercado Libre, que Mercado Libre después de la entrega de resultados cayó como un 15%. Todo durante el mes de marzo, abril y mayo, que fueron 3 meses de caída de Meli, en una semana y media recuperó toda la caída. A eso es lo que me refiero, que el mercado reacciona y recompra, porque al final son empresas que se están comiendo la industria.
Entonces, estructuralmente son grandes empresas que yo, por ejemplo, Mercado Libre para mí va a ir a 2100 y si rompe los $2100 se va a ir a 2500. Y ahí tenemos un upside del 45% del patrimonio que invertamos. Tremenda oportunidad. Nubank, lo mismo. Entonces, fíjense, si quieren ver el gráfico, lo podemos ver más adelante. Todas esas correcciones, el mercado las aprovechó y por eso todas las acciones subieron en el mes de mayo. ¿Ya? Aquí no está hasta el 2 de mayo, pero si yo les mostrara a lo que lleva ahora la fecha, no sé si alcanzan a ver, no sé si alcanzan a ver mi monitor de atrás. Me pueden ahí confirmar, pueden prender su micrófono. Voy a poner acá Nubank. Ahí está Nubank. No sé si alcanza a ver acá, Sí, un ¿no? poco, un poco. Ya. Hay una corrección, este es Nubank, y hay una corrección bien potente en Nubank, como el 25% de su máximo. Y eso se dio en un mes y medio, que es básicamente la caída que tuvimos en bolsa. Y Nubank en 6 días, es decir, en una semana, recuperó toda esa caída. O sea, ahí te das cuenta que el mercado estaba esperando a que la caída se estabilizara y se metieron a comprar como locos. ¿Por qué? Porque es una acción que tiene tremendo potencial. Y eso es cuando yo hablo de aprovechar estas caídas en ciertas acciones. No sé si ahí respondí tu pregunta, Alfredo. Sí, es correcto. Es decir, estar atento en ese tipo de acciones, sobre todo, número uno, porque bajaron estando a un mejor precio. Eso genera un poquitito más de gusto por la tendencia que estás comentando, de lo que viene la tendencia a la mejora, y es donde hay que estar atentos, pues, ¿no? En ese tipo de acciones. Así lo entiendo. Exacto, exactamente, exactamente. Bien, gracias Alfredo, te agradezco ahí el tiempo por la pregunta. Aquí me habla también Fernando, si no me equivoco, entiendo que la renta fija alta baje y la renta variable, pero ¿cómo se explica que el año pasado se hayan tenido alzas récord en la variable si las tasas de renta fija estaban altas como ahora? Ya, perfecto. Ahí hay un factor, Fernando, y te felicito por la pregunta, que hay veces el general, la teoría, el libro, cuando tú te compras un libro de inversiones, o sea, la regla número uno es cuando la renta variable sube y la renta fija cae, y tiene una relación inversa, ¿ya? Y eso está perfecto. Pero hay veces en que la renta fija está bien conveniente, pero la renta variable está tan castigada que al final igual tú tienes que hacer crecer, básicamente, a las acciones. Entonces, hoy día estamos, leí un poco lo que expliqué, hoy día las tasas están altas, pero acuérdense de la expectativa es clave para entender el mercado. Si la expectativa es que la bajen, por eso la gente compra. Y eso es lo que hacemos en Capitaria. O sea, para los que son clientes acá o los que todavía no, en Capitaria eso es lo que hacemos. Así, aquí no va a ver a nadie con corbata, con un traje, diciéndote aquí tengo un portfolio de inversión que aquí de aquí a 4 años nos vamos a forrar. Somos todo lo contrario. Nosotros nos anticipamos. Generalmente esas instituciones te dicen, mira, compra este fondo porque lleva un año rentando bien y te muestra los retornos de hace 3 años. Y nosotros los traders decimos, oye, eso ya lo aproveché. Hoy día se viene un cambio de ciclo. O estoy especulando a que este ciclo va a cambiar. Por lo tanto, me anticipo. Lo que hacemos en Capitalia es tratar de anticiparnos a la jugada. Y ese anticiparnos a la jugada es un poco lo que está haciendo el mercado, que es el mercado se está anticipando antes de que ocurra de que la Fed baje las tasas. Como el mercado está anticipando que bajen las tasas, eso genera aumento en la bolsa. Y es por eso que las bolsas, después de la corrección que tuvo el mes pasado, están subiendo. Tiene que ver con un tema de expectativa. Eh, ya, Oscar, el mnemotécnico de Nubank es NU, ahí tal cual como lo pusiste, NU. ¿Ya? Ese es el mnemotécnico para que puedan ver la gráfica. Bien, señores, en honor al tiempo, vamos Mati, a. tenemos otra pregunta Ah, de ya, ya. Pedro Reyes. Dice, ¿a qué se debe que fondos fijos en otros países ha bajado y en México no? Bien, bien, pero un poco lo mismo que comenté hace un ratito, que es porque en México no han bajado la tasa. Entonces, como la renta fija en el mundo ya cayó, porque todos han bajado la tasa, y México, por alguna razón, yo como trader, a mí me gusta hablar con datos, con números, pero también hay un tema como más especulativo, y ese especulativo es que
hay un ente, que no sabemos quién, está aguantando que esa baja de tasas no ocurra ahora porque está esperando algo. Yo lo atribuyo a las elecciones, ¿ya? Porque quieren un tipo de cambio bajo, porque acuérdense que si el dólar sube en México, aumenta la inflación, porque todos los productos que importamos en dólares me salen más caros. Por lo tanto, quieren entregar como un gobierno un poquito más estable en términos de número, ¿ya? Entonces, para mí es un poquito la razón. Puedo estar súper equivocado, pero eso es un poquito la razón del por qué México es el único país que no ha bajado la tasa, y aparte, por qué México tiene el dólar tan abajo en comparación a todo la TAM, que en todo la TAM el dólar ha subido, y el dólar a nivel mundial ha subido. Entonces, hay un desacople entre el mundo, entre la TAM con México. O sea, México es casi que está en otro mundo. Entonces, yo lo atribuyo a eso. No sé si hay otra pregunta, Pili. No, ya no, Mati. Perfecto. Ya, señores, entonces vamos con la oportunidad. Cacao. ¿Alguien sabe lo que es el cacao? ¿Alguien sabe lo que se ocupa? Micrófono abierto, por favor. Siéntanse en confianza, lo que sea. ¿Alguien qué cree que es el cacao? ¿Para qué se ocupa el cacao? El Para el chocolate. chocolate. Perfecto. Exactamente. Y si yo les digo que hoy día hacer chocolate sale más caro que hacer un edificio, ¿me creen? No, Efectivamente. Pero sí, hoy día es más caro hacer chocolate que literal construir un edificio. ¿Y por qué les comento eso? Hoy día el cacao vale más caro que el cobre en términos de tonelada, ¿ya? Más caro que el cobre, y eso que el cobre subió un 10%. Y el cobre, estamos hablando de que el cobre se ocupa para todo. O sea, si yo quiero construir un edificio, necesito cobre. Si yo quiero construir un alumbrado público, necesito cobre. Si yo quiero construir una carretera, cobre. O sea, el cobre se ocupa para todo que tiene que ver con el crecimiento. Y el cacao ha subido de una manera tan fuerte que hoy día logró tener un precio mucho más fuerte que el cobre, literal. Denme un segundito acá. Ay, perdón, ahí sí. Mucho más fuerte que el cobre. Por lo tanto, hoy día el costo de comprar la materia prima literal es más caro que el cobre. Ahora, si tú me preguntas, oye, pero Matías, va a salir más caro construir el BBVA que está acá que chocolate? No, claramente, pero en términos de precio, sí efectivamente sale más caro el costo, traslado, producirlo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que efectivamente hay que ver el porqué. Y este es el gráfico del cacao. O sea, fíjense, parece una criptomoneda. O sea, el año 2023, solamente el año pasado, ha subido en 233%. Y contando esta caída que tuvo, que varios de nosotros la vivimos, yo aproveché de comprar con pala, varios de esta caída sufrimos porque se cayó un 20%. Y el cacao se mueve fuerte. Y con el mínimo de inversión, como que ya varios, los que han invertido en cacao, o te podía hacer 40.000 pesos, 50.000 pesos en un día, o podéis perderlos también. Es así de volátil. Y esta es la primera caída fuerte que hemos tenido durante todo el año 2023. Fíjense las caídas que tuvo en su minuto. Se ven chicas, pero porque el gráfico literal ha sido ha crecido de manera considerable. Solamente el año 2023 subió un 283%, y ya contando esta caída, ha subido solamente en el mes de Years Today 2024, 88%. O sea, una locura, ¿ya? Y yo cada vez que veo una caída en cacao, compro, y compro, y compro, y compro, y compro, porque al final, mira la tendencia, o sea, es cosa mirar el gráfico. Y estas correcciones son naturales, porque al final van a ocurrir hechos que, por ejemplo, ¿por qué cayó el cacao en estos niveles? Básicamente porque llovió en África, donde venía una sequía, y hubo 3 días de lluvia, y por eso cayó tanto. Porque la expectativa es, bueno, hay tanta escasez, hay tanta sequía, y además que se viene el niño, y el niño generalmente genera más escasez, que un poco de agua generó expectativa que el árbol se va a recuperar. Y para que se hagan una idea, producir cacao demora 25 años. O sea, que un árbol te produzca, comercialmente hablando, por supuesto, 25 años se demora. Entonces, imagínate cómo está el mercado de que con 3 días de lluvia
el cacao caiga un 30% porque obviamente el tema de sequía, el problema de agua que está obviamente en África, ha sido tremendo. Entonces, todas estas opciones de caída, en este caso ahí estuvo, este lo saqué la semana pasada, ahí está en torno a los $8.500. Hoy día está más o menos en los mismos niveles de los $8.500. Y la proyección del cacao en algunos casos se espera que llegue a $20.000 la tonelada. Y estamos en los 8.000. Y solamente este año nosotros empezamos a operar en torno a los $5.600. Y llegó a los 12.000. O sea, un 100% en solamente 3 meses. Tanto, pero Matías, el cacao? Ya, para chocolate, pero ¿cómo tanto? O sea, tampoco es que todo el mundo coma chocolate. El precio del cacao se ha disparado en los últimos meses en medio de grandes complicaciones para los productores, que han luchado contra condiciones climáticas desfavorables por las fuertes lluvias que azotaron a finales del año pasado y luego de una importante sequía que ha afectado a todos los productores. Es por esto que por lo que se vio el incremento de precios ha llegado a cifras por sobre los $12.000 por tonelada, que fue acá el máximo, $12.000 la tonelada, corrección, llegó a 8.000. O sea, $4.000, estamos hablando de casi un 40%. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y acá les quiero mostrar algo, porque para mí esto es una oportunidad. Uno, porque es un activo que la escasez no se va a cambiar de un día para otro, de partida. Dos, el consumo mundial de cacao ha aumentado de manera fuerte y prolongada. Y eso tiene una razón, porque los costos de suministro han aumentado de manera fuerte. Ya vimos que aumentó el petróleo, ya vimos que aumentó el maíz, ya vimos que aumentó el café. Todos los commodities en general, los soft, han aumentado. Entonces lo que ha ocurrido hoy día con los productores, perdón, los consumidores de cacao, que son las empresas que hacen chocolate, han tenido que llegar al punto de que tienen que comprar el cacao de todo el año para poder asegurar el precio. Porque si saben que hoy día compran a 8.000, a fin de año la van a estar comprando a 15.000. Y es casi un 100% de costo adicional. Y por supuesto, ellos van a decir, yo no puedo vender mi chocolate, que lo vendo a 200 pesos mexicanos, yo no puedo llegar acá en 4 meses y venderlo a 400. Porque si le subo el doble, ¿qué es lo que va a ocurrir? Nadie me va a comprar. Y si nadie me compra, me quedo con todo mi stock ahí, no sé si me siguen. Entonces es un problema súper grave que no se soluciona un día para otro. Entonces todos los consumidores de cacao hoy día, las empresas, están optando por comprar la cantidad, el inventario de todo el año. Y estamos en mayo y están comprando de todo el año. Entonces, ¿qué ocurre? Los productores están diciendo, bueno, tengo 2 empresas que me quieren comprar todo el año y no tengo cacao. ¿Cómo lo hago? ¿Me siguen? Entonces, si yo tengo una empresa que me quiere comprar X cacao y yo no tengo, automáticamente hay problemas de escasez. Y ya sabemos que cuando hay problemas de escasez, los precios aumentan. ¿Por qué los taquitos en la calle son tan baratos? Porque si tú caminas una cuadra, hay un taquito y a la otra otro taquito, etc. ¿Por qué los diamantes son tan caros? Porque son escasos. Porque vender un diamante es súper difícil encontrarlo. Aparte que tenéis que contratar personas, o sea, ni siquiera máquinas. Personas que lo tienen que sacar, weón, así casi que a la mano, metiendo las manos porque si lo llega a romper, pierde su valor. Entonces, por eso es tan caro, porque es escaso. Entonces, eso es lo que está ocurriendo hoy día con cacao. Hicimos el análisis y el precio en la última jornada está mostrando un patrón, ¿ya? Y ese patrón quiere decir que cuando tiene un gap alcista, ¿qué significa un gap? Los precios cierran en algún minuto del año, ¿ya? Y como cierran, dame un segundo, no te lo olvides. Y como los precios cierran, al otro día abren con un gap, ¿ya? Abren o más arriba o abren más abajo, ¿ya? Porque los mercados cierran algún minuto y al otro día abren en un precio distinto al que cerró. Eso es un gap, que el precio salta. Y acá hicimos un estudio donde básicamente de las 26 días operados dentro del mes, 16 días que el cacao cuando abre con un gap alcista tiende a subir más. O sea, si el gap fue alcista, básicamente lo que estamos tratando de decir es que si el gap fue alcista y tú compras, la probabilidad de que cierre más alto de lo que tú compraste es básicamente de los 25 al 19, estamos hablando de un 75%.
sea, la probabilidad de ganar plata es del 75%. Es decir, de los 24 días operados, 5 no se cumplió esto. Y los otros 19 sí se cumplió. ¿Ya? Y esto es un dato extraordinario porque al final tú dices, ya, si yo hago 20 operaciones, 5 van a salir malas. Perdón, si yo hago 24 operaciones, 5 van a salir malas. Y las otras 19 van a salir buenas. Entonces, la probabilidad de ganar plata es tremenda. Entonces, caso contrario, en un gap bajista, el precio de cierre tiende a ser más abajo que el de apertura. Y eso se da insisto, dentro de los 29 días, si se cumple. O sea, si tú ves que el gap fue bajista, la probabilidad de que el cacao siga cayendo es alta. Eso te está diciendo, te está queriendo decir. Entonces, cuando yo personalmente me caso con las compras, porque me voy con tendencia y me voy con el fundamental, que es escasez, mucha compra, falta de suministro, y no se puede satisfacer la demanda. Por lo tanto, la probabilidad de que el precio siga subiendo es tremenda. ¿Ya? Entonces yo prefiero que si yo veo un gap bajista, ya sé más o menos que va a bajar más. Por lo tanto, me espero a una oportunidad de compra. Los que son más traders, veo a hartos traders por acá, los que son más traders generalmente, si ven que el gap es bajista, venden y se forran con la caída. En la caída de la semana pasada o hace una semana y media atrás, varios de nuestros clientes aprovecharon esa caída y se forraron porque cayó muy fuerte. Entonces, y otros obviamente perdieron plata. En mi caso, yo estaba comprado y perdiendo harta plata. Y ahí me reenganché en esta caída y ahí vamos. Yo espero que llegue a 12.000, $13.000 la tonelada. Por lo tanto, esto es algo bien importante que lo pueden ver ustedes o me preguntan cómo lo pueden ver y yo les digo y les muestro cuáles son los días que nosotros miramos. ¿Ya? Entonces, y este es un poquito el gráfico del cacao. Y esta fue la caída que tuvo el cacao en su minuto la semana pasada, llegando a los $7.400 la tonelada. Hoy día de los 7.400 ya está en 8.600. O sea, ya subió $1.200. Y esto estamos hablando que desde el 1 de mayo. O sea, en 8 días ya tenéis $1.200 sin apalancamiento. ¿Qué quiere decir apalancamiento? Que tú puedes invertir más de lo que tienes. Entonces, en Capitalia puedes hacerlo. O sea, si tú inviertes $5.000, podrías invertir con nosotros 10.000 fácilmente. Entonces, si el cacao subió $1.200, te hiciste una utilidad de $2.400. Y ahí ustedes tienen que sacar sus cálculos en función a su patrimonio, cuánto es eso, en porcentaje, si le gana la inflación o no, si le gana mi fondo de inversión en la corredora de bolsa que tengo en otra parte, o si mis acciones que tengo en un fondo con X empresa. Ahí tienen que hacer sus cálculos. Generalmente ese cálculo es súper fácil, es comparar un poquito las rentabilidades y ya, y asumirle un riesgo y un retorno, por supuesto. ¿Bien? Entonces, ¿me siguen hasta ahí? ¿Todos bien? ¿Sí? Perfecto. Bien. Entonces, los precios del cacao retrocedieron casi un 11% a comienzo de la semana, luego de que África Occidental comenzara a ver un poco más de lluvia. Esa fue la causa. Calmando los temores de que la próxima temporada de cosecha se vea severamente limitada. El cambio hacia un clima más húmedo en las zonas productoras de África Occidental puede proporcionar algún beneficio a la próxima producción en la región a mediano plazo. Sin embargo, las condiciones climáticas actualmente deben persistir durante un periodo prolongado para que realmente cambien las expectativas de cosecha. Obvio, o sea, con 3 días de lluvia no va a cambiar la cosecha todo el año, entonces, pero obviamente el mercado funciona a expectativa. Ya, y la pregunta es, ¿quiénes son los principales productores de cacao? África, estamos aquí en Nigeria, Camerún, Ghana. Generalmente los mismos que producen cacao son los mismos que producen café, ¿ya? Entonces, generalmente las zonas que se producen cacao, un poquito más al sur, son los que producen café, ¿ya? Pero por eso se mueven casi similar, ¿ya? Porque tienen el mismo proceso y tienen las mismas zonas. Entonces, para que vayan viendo relativamente ustedes quiénes son los países que producen cacao. Aquí en Latinoamérica está Ecuador con un 11%, los Países Bajos, Malasia, República Dominicana, pero República Dominicana es así, pero produce mucho cacao. Pero el 80%, todo esto amarillo, tiene que ver con un sector ya más en África, ¿ya? Ahí abajito está la zona, ¿ya? Entonces es un sector africano, por lo tanto hay que ver la climatología de África. Si en África básicamente hace calor y no hay mucha humedad, y cuando hay humedad le viene bien al cacao, y hoy día estamos con un problema de esa humedad y es por eso que la escasez ha generado mucho impulso.
Bien, señores, eso es un poquito el cacao, muy cortito. Recordarles que en nuestro blog de Capitaria tenemos todo lo que tienes que saber sobre el Bitcoin, sobre si es buena opción invertir en Bitcoin después del halving. Y aquí la pregunta que nos hacemos es que si va a llegar a los $100.000 después del halving. Aquí está un reporte súper extenso, súper detallado. Si lo quieren ver en blog.capitaria, revísenlo para los interesados. Y también la entrega de resultados que lo hicimos hace un poquito menos de un mes, más allá de los números que son la entrega de los resultados, y eso es un poquito más de educación. Es un reporte que nosotros hicimos bien extenso, bien detallado. Nosotros recuerden que en Capitaria hacemos que lo difícil lo transmitamos de manera fácil, para que la idea es que nuestro ADN es hacer que toda la gente pueda tener acceso al mercado financiero y puedan tomar sus propias decisiones. Eso es por eso estamos, por eso vivimos, por eso respiramos acá. Que nosotros queremos que todos ustedes tomen sus propias decisiones y no tengan que ir a una corredora de bolsa, no tengan que pasar por un analista, no tengan que ustedes lo vayan viendo con la información que obviamente le entrega, en este caso Capitaria, que es de calidad, con profesionales, etcétera. ¿Ya? Bien, alternativas de trading, ya para los que ya les gusta tradear o los que dicen, Mati, ya, pero me dijiste que el cobre iba a bajar, pero ¿qué hago? ¿Cómo invierto? Acá hoy día, aquí hablamos de activos de bajo margen, significa que no necesitas mucha plata para poder invertir. El cobre está en los 4,46 después de este incremento fuerte, buena opción de compra, considerando también que estamos viendo un proceso de escasez y que eventualmente puede subir. Yo creo que va a llegar a los 4,68. Con el mínimo de inversión, con lote estarías ganando aproximadamente entre 200 y $300 si es que llega a los 4,6, que fue básicamente la corrección que tuvo en 2 días. O sea, en 2 días, entre comillas, podrías optar a esa utilidad, 1 a 1 con el mínimo de inversión. Uber, obviamente, recuerden que entrega resultados. Uber está rompiendo esta línea de tendencia bajista. Si llega a romper la línea de tendencia bajista, Uber de los $68 podría llegar a los 80. O sea, estamos hablando de $12 aproximadamente, que es un 20% de upside. Es una buena alternativa para los que les gustan las acciones. El petróleo, luego de esta caída, el día de ayer y el día antes de ayer tuvimos una corrección importante al alza. Está en torno a los $79. A mi gusto, creo que debiésemos tener nuevamente el petróleo en torno a los $84. Son activos de bajo margen. Acá, por cada dólar que suba, es decir, si el petróleo está en 79 y llega a 80, te ganaste $100. Por cada dólar que se mueve el petróleo, son $100 de utilidad o de pérdida. Yo creo que va a llegar a 85, 86, por lo tanto ahí tenéis entre 600 y $700, perdón, entre 600 y $500 de upside sin apalancamiento, ¿ya? 1 a 1. Eh, oro, oro, recuerden que es un activo refugio y yo hoy día estoy especulando que el oro debiese seguir subiendo, en algún minuto va a tener una corrección importante, pero si hoy día el conflicto que tenemos escala, el oro va a subir, el petróleo va a subir, los activos refugios van a subir y las bolsas eventualmente podrían caer. Así que tenemos que estar mucho ojo con el conflicto en el Medio Oriente, si es que eso escala o no escala. Hoy día los mercados al parecer no les importó mucho, ¿ya? Pero si eso llegase a escalar un poco más, debiésemos tener impulsos en el oro en torno a los $2.400 y estamos en los 2.300. Por lo tanto, teníamos $100 de upside. Estamos hablando que con el mínimo de inversión pueden ser entre $1.200 y $1.500 de utilidad. Y para los que les gusta el Bitcoin, la verdad, yo creo que se va a ir a 52, a $50.000 el Bitcoin, incluso un poquito más abajo. Hay muchos que esperan un incremento potente en el Bitcoin, sin embargo, yo soy más bajista. La gran diferencia del Bitcoin con los halving pasados, pasaron más crédito. El halving pasado es que hoy día tenemos un jugador adicional, que son los institucionales. Y en los halving pasados no teníamos los institucionales. Hoy día hay mucha opción de compra en ETF, mucho capital retenido, donde es un capital que se holdea, que decimos en el mundo de las inversiones, que se dejan en largo plazo. No se liquida, no se tradea. Por lo tanto, eso debiese generar, por ese motivo, debiese generar una caída bastante fuerte porque no va a haber un reportfolio de ese tipo de fondos en el corto plazo. Por lo tanto, podría eventualmente caer después de este halving. Es lo que hemos estado viendo. Hoy día está en torno a los 60, $61.000. Yo creo que dice caer unos $10.000 y quizá en 50.000
Cuando se apoye en la línea de tendencia y se apoye en la media móvil de 200 periodos, eventualmente podría recién ver alternativas de compra. Lo bueno es que en Capitalia tú puedes comprar, es decir, especular al alza y ganar plata con eso, y también puedes especular a la baja. Por lo tanto, si tú apretas el botón de venta y el activo cae, ganas plata. Esa es la gracia de Capitalia, que puedes optar por la subida y por la caída. O sea, no tienes que quedarte de brazos cruzados esperando que el activo rebote. Eh, Bien, señores, eso ha sido todo. Esas son las alternativas. Ese es el resumen de mercado. Coméntenme si tienen algunas dudas. Y aquí damos este espacio abierto. Abran los micrófonos si es que quieren saber de algo en particular. No, pues todo muy claro, Mati, gracias. Hola, en cuanto a criptomonedas, Ethereum, ¿cómo la ves? ¿Cómo la clasificas? Perfecto. No sé quién habló antes, pero gracias, muchas gracias ahí por la aclaración. Parece que Andrea o alguien me comentó ahí. Le agradezco ahí. Valente, ¿verdad? Valente, si no me Sí, equivoco. sí, Valente, mira, la verdad, hoy, Bitcoin ya lo aprovechamos en su minuto en el rally. Insisto, en Capitalia tratamos de anticiparnos a la jugada, ¿ya? Y hace un par de meses, antes del halving, nosotros estábamos comprando como locos, porque también había un tema de expectativa y se metía el mundo institucional. Y eso fueron 4 billions aproximadamente que se captó capital de otros fondos y que se metió a criptomonedas. Entonces, básicamente, todas las criptomonedas en ese minuto iban a subir o debiesen subir, que fue lo que ocurrió, de hecho. Yo hoy día en Ethereum, yo siempre prefiero, entre Ethereum y Bitcoin, siempre prefiero Bitcoin, ¿ya? Ethereum tiene un tema que está aplicado más al sector bancario, hay harta como regulación ahí, es un poquito más difícil, sin embargo ha tenido un incremento bastante fuerte en línea con todas las criptos. Yo hoy día creo que el Bitcoin debiese caer. Yo hoy día no tendría una proyección tan alcista. Por estadística, en todos los halving anteriores, los primeros 2 meses posterior al halving tiende a caer. Sin embargo, ya pensando en el largo plazo, después de 6 meses, 7 meses, tienden a tener este rally o este super rally, que tienden a duplicar su valor. En el caso de que si estamos en 60.000, eventualmente podría llegar a 120.000. Sin lugar a dudas, para mí las criptomonedas en el largo plazo, yo creo que el Bitcoin sí va a llegar a 120.000. No creo que ahora, ¿ya? Yo creo que hoy día me especularía a la baja, estaría corto en Bitcoin, esperando una corrección hasta los 50.000. Si es que eres más trader y quería aprovechar esa caída y ganar plata con eso, yo estaría corto hoy día. Si tuviese que apretar el clic, vendo. Es el Matías. Sin embargo, los que quieren esperar, yo creo que esperar a los 50, 52.000, yo ahí me tenía unas lucas y compraría Bitcoin y Ethereum ya pensando en que debiese romper el máximo anterior de los 70.000 dólares. Ese es un poquito como el análisis. ok, gracias. Perfecto. Yo sabía que el halving es acortar la mitad del pago de los mineros. Eh, sí, Guillermo, lo que me pregunta Guillermo es que si el halving básicamente disminuye el pago de los mineros, más que el pago de los mineros, es que hay la mitad de oferta. Súper simple, obviamente hay un mundo detrás, pero básicamente lo que te dice es que se minan todos los bloques que habían disponibles y al minarse el último bloque de Bitcoin, ahí se reduce la oferta a la mitad. Es decir, hay la mitad de Bitcoin en el mercado. Muy simple, ¿eh? Para los que son más técnicos, obviamente hay más detrás, pero si tú, es como lo que pasa con el cacao. Si tú producías X toneladas de cacao y hoy día produces la mitad, obviamente el precio va a subir. Y eso es lo que hace el halving y por eso la expectativa era que subiera. Perfecto, perfecto. Bien, señores, creo que no tenemos más dudas. Acá bueno, me despido. Muchas gracias ahí por la conexión. Sé que 1 hora y media de webinar, sé que es harto, pero
Es súper importante esta tónica de que podamos evaluar ciertas alternativas de inversión. Recuerden contactar las ejecutivas de inversión, tanto Edu, Caro como Eli, son hoy día traders, operan, por lo tanto los van a estar llamando para saber qué les pareció. Y también explicarles, los invitamos a nuestra oficina, vengan a tomarse un café, explicándole un poco cuál es nuestra razón de ser. Queremos empoderar a todo el mundo a que tome sus decisiones. No tenemos que tener un magíster ni tenemos que venir de la NASA para poder comprar cacao o Nubank. Es muy fácil y eso es nuestro foco básicamente, que podamos hacer que la gente pueda acceder de manera fácil al mercado financiero y con un solo clic. Así que los interesados en seguir entendiendo un poquito lo que hacemos, ahí nuestros ejecutivos comerciales, nuestros trading executives van a estar contactando.